¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como unidad funciones vitales, la respiración como proceso de intercambio de gases en los seres vivos con los estudiantes de tercero de secundaria. Aparato respiratorio humano. Anatomía del aparato respiratorio. La nariz. La respiración es la función por el cual los seres vivos toman del medio ambiente el oxígeno que necesitan sus células y despiden el gas del dióxido de carbono. La nariz está dividida por un septo nasal en dos cavidades que son conocidas como fosas nasales, cada una de las cuales se comunica por la parte posterior con la faringe, mediante un orificio llamado coana. En la pared lateral de cada fosa nasal existen tres salientes, llamados cornetes. Entre estos hay tres huesos o meatos, inferior, medio y superior, cuya misión es aumentar la superficie por donde va a pasar el aire. Y a su vez, en las paredes laterales también existe una abertura, por donde desemboca la cavidad nasal. El seno frontal se encuentra en el hueso frontal, etmoides y maxilar superior, así como también los orificios de los conductos nasolagrimales, utilizados para transportar las lágrimas a la cavidad nasal cuando se segrega en gran cantidad. Las fosas nasales están tapizadas por una membrana mucosa llamada pituitaria, formada por un epitelio, donde este epitelio está constituida por dos tipos de pituitarias. En la región anterior se encuentra la pituitaria roja, que cumple la función de calentar el aire que se encuentra en nuestro medio. La pituitaria amarilla, que está unida con el bulbo olfatorio y nos ayuda a percibir y distinguir los distintos olores. En la entrada de las fosas nasales se encuentran las ventanas nasales que están provistas de vellos nasales, cuya función son las de filtrar cualquier partícula como ser polvo o algunos virus o bacterias, inhibiendo de esta manera el ingreso a las fosas nasales. La faringe y la laringe. La faringe es una estructura que tiene también una relación tanto con el aparato digestivo como con el aparato respiratorio. La faringe se encuentra dividida en tres partes que están relacionadas íntimamente con la nariz, como también la boca y la laringe, que son nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. También una de las funciones de la faringe es la de modificar la forma del sonido emitido por las cuerdas vocales. La laringe es un órgano en forma de tubo, situado por debajo del hueso hioides. La laringe se encuentra delante del esófago y a la altura de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. La laringe está formado por varios cartílagos unidos entre sí mediante ligamentos y músculos. Dichos cartílagos son el cartílago tiroides, que es el mayor y forma en la garganta lo que se conoce como el bocado o la nuez de Adán. El cricoides, que se encuentra debajo de la nuez o la manzana de Adán. La laringe se comunica por la parte superior con
la faringe y por la parte inferior con la tráquea. En la parte inferior de la laringe está tapizada por una mucosa. La voz que emite cada persona depende de la forma como también del tamaño de la nariz, la boca y la faringe. Por lo tanto, el tipo de voz constituye una característica personal de cada individuo. Tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos. La tráquea es un tubo que mide de 11 a 15 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro. Se dirige por la línea media de la cavidad torácica por delante del esófago desde la parte inferior de la laringe. La tráquea en la parte inferior se bifurca o se divide en dos ramas, que son el bronquio o los bronquiolos izquierdo y derecho. Esta división de la tráquea se da para evitar que este tubo se colapse por efectos de las presiones que pueda sufrir. La tráquea está constituido de 16 hasta 29 anillos cartilaginosos, algunos en forma de C y otros en forma de Y. Los bronquios. La tráquea se bifurca en dos ramas, aproximadamente en el punto donde se une el manubrio del extremo con el cuerpo de este hueso. La formación de estos dos tubos cilíndricos, llamados bronquios primarios, cuya estructura es muy parecida o similar a la de la tráquea. De la misma manera que la tráquea, estos bronquios están constituidos por anillos cartilaginosos. Estos bronquios primarios descienden un poco inclinado, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. El bronquio derecho es algo más corto que el izquierdo y antes de llegar al pulmón se bifurca en dos ramas, una que penetra en el tubo medio e inferior de ese mismo pulmón. El bronquio izquierdo no se ramifica hasta que llega al pulmón izquierdo. Al penetrar los bronquios en los pulmones se divide en ramas de menor diámetro que el bronquio primario. Y de esta manera forman los bronquios secundarios. Estos bronquios secundarios a su vez se vuelven a dividir en otros de menor diámetro, conocidos como bronquios terciarios, y así sucesivamente hasta las últimas ramificaciones, conocidos también como bronquiolos. Estos bronquiolos terminan en unas estructuras celulares conocidas como alvéolos, que tienen un aspecto de un racimo de uva. Los alvéolos son las estructuras finales del aparato respiratorio. En estas estructuras celulares se realiza el intercambio gaseoso, donde están recubiertos por capilares arteriales que se encargan de transportar la sangre rica en oxígeno proveniente de los alvéolos. Los capilares venosos que se encargan de transportar e eliminar el dióxido de carbono al exterior a través del aparato respiratorio. Pleura. La pleura es una membrana que envuelve completamente al pulmón y está constituida por una doble membrana serosa. La pleura visceral que recubre íntimamente el pulmón y la pleura parietal que permanece adherida a la cavidad
torácica. Entre medio de estas dos pleuras se halla un líquido seroso, segregado por dichas membranas, cuya función de estas dos membranas serosas, que son conocidas como pleura, es dar la forma a los pulmones, como también proteger esta estructura de golpes y presiones que pueda sufrir. Una característica que podemos mencionar de los pulmones es: el pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo y está formado por 3 lóbulos, a diferencia del izquierdo, que solamente está constituido por 2 lóbulos. A causa de presentar una depresión en la que deja espacio al corazón. Movimientos de la respiración. Los movimientos de la respiración son la inspiración y la expiración. Estos movimientos se alternan rítmicamente con una frecuencia de 14 a 20 por minuto en individuos adultos normales. Esta frecuencia será mayor de 20 a 25 veces por minuto en los niños. Dicho ritmo respiratorio aumenta durante el ejercicio muscular, como también en ciertos estados emocionales, como también en ciertos padecimientos de enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio y el aparato circulatorio. En la inspiración, el tórax se ensancha en su diámetro antero-posterior, donde intervienen los músculos intercostales externos. En la inspiración, el tórax se ensancha en su diámetro anterior-posterior, porque al contraerse los músculos intercostales externos, arrastran hacia adelante y un poco hacia arriba los pares terceros, cuartos, quintos y sexto de la costilla. Al aumentar el volumen torácico, durante la inspiración disminuye la presión intrapleural y también la presión intrapulmonar. Al final de la inspiración, el diafragma se relaja y asciende, disminuyendo con ello el diámetro vertical de la caja torácica. En la expiración, que consiste en la liberación del dióxido de carbono a través del aparato respiratorio, la caja torácica, los pulmones, el diafragma vuelven a su posición original o inicial. Intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso se da a través de un proceso de difusión pasiva. La presión parcial que va a tener el oxígeno en los alvéolos es de 104 milímetros de mercurio. La presión del dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. El intercambio gaseoso consiste en la fijación del oxígeno en las estructuras alveolares a través de los capilares arteriales y la liberación del dióxido de carbono a través de las estructuras alveolares con los capilares venosos. Por lo tanto, este intercambio gaseoso se da a nivel alveolar, donde se va realizando el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono en dichos capilares. Este proceso ocurre durante la inspiración y la expiración de los movimientos respiratorios. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviarán actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.